en esta mañana con ese desayuno allí donde usted está, con ese cafecito. Vamos a ponerle un aroma a la Torá, a la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando el libro de Números, capítulo 22, versículo 21. Vamos a estar viendo acerca de Balaam y cómo el ángel habla a Balaam. Y vamos a empezar con el contexto de esta palabra en el capítulo 22, ¿verdad? Donde Balac manda a llamar a Balaam. ¿Y quién era Balac? Era el rey de Moab. ¿Y de dónde descienden los Moab? ¿Y de dónde desciende ese pueblo? Pues como muchos sabemos, el Moab desciende de una de las hijas de Lot. Cuando él y sus hijas y su esposa, los ángeles que fueron a Sodoma y a Gomorra, lo sacan y le dicen que no podían ver hacia atrás, que huyeran porque esa ciudad iba a ser destruida. Su esposa se mira hacia atrás y se convierte en estatua de sol, y él desciende a una cueva con sus hijas. Y estas hijas agarran a su papá, lo embriagan y se acuestan con él. Y de una de ellas sale Moab, y de la otra hija salen los amorreos y los descendientes de Amón, los amonitas y todas esas amorreos, amonitas, Amón, salen de otra de las hijas de Lot, y de esta otra hija sale Moab. Y este rey era descendiente, ¿verdad?, de uno de los hijos de las hijas de Lot, era descendiente de Lot. Y Balac era rey en ese momento de Moab. Y manda a llamar a Balaam. ¿Y quién era Balaam? Realmente, ¿cómo se consideraba y quién era Balaam? Por mucho tiempo pensé que Balaam era un brujo, un hechicero, un adivinador. ¿Y quién era? No sabía ni había estudiado a profundidad quién era Balaam. Y la verdad que una parte o un grupo de personas consideran que Balaam era un hechicero o un adivinador, pero otra parte considera que Balaam era un profeta de Dios. Y yo en este estudio consideraba que realmente Balaam había sido un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué Balaam había sido un profeta? Porque primero Balaam conocía al Dios de Israel y conocía todo lo que era sus rituales sacrificiales como ofrenda y sus rituales de sacrificio. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso yo consideraba que Balaam era un profeta que se había apartado del Dios de Israel. Y dice que él, ¿verdad?, era había tenido esa unión, ese llamado con el Dios de Israel, porque él tenía una reverencia, un temor por el Dios de Israel. Él conocía al Dios de Israel. Entonces, en el versículo 21 dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes. El rey de Balac manda llamar a Balaam. Balaam no vivía en Moab, pero él lo manda a llamar. Él vivía en un campo fuera de esa ciudad, y Balac manda a llamar a Balaam. Y primero Balaam consulta a Dios y Dios le dice: no quiero que vayas con ellos. Y él le dice a las personas que habían mandado el rey que no iba a ir. Luego vuelve nuevamente y el rey Balac manda a buscar a Balaam. Y lo mandó a buscar con gente de alto prestigio, con otros niveles y con más cosas, y ofreciéndole aún más cosas. Y Balaam lo pensó y dice: bueno, voy a volver a consultar a Dios para ver si de repente el Señor cambia de opinión, o de repente el Señor pues me da el permiso. O sea, estaba inclinado a las cosas materiales o a la gloria humana, cuando ya Dios le había dado una orden: no quiero que vayas con ellos, no quiero que
que vayas a ese lugar. No, ya Dios le había dicho no. Pero como la segunda propuesta que le hicieron era más fuerte, era de más gloria, de más poder humano, él dice, bueno, voy a consultar a Dios nuevamente para ver si de repente Dios cambia de opinión, si puedo hacer que Dios cambie de opinión. Y en este caso el Señor le dice, bueno, ve. Y él prepara su asna, y dice que Balaam se levanta por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, el ángel de Jehová se puso en el camino de Balaam, porque Dios se enojó, porque ya Dios le había dicho que no. Dios vuelve y le dice, bueno, ve. Pero Dios vio en el corazón de él la intención que él tenía. Dios vio con cuál intención él iba para Moab. Y por eso el Señor le envía un ángel en el camino de él para que le hiciera la adversidad, para que le hiciera el obstáculo ahí. Y iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam el asna por hacerle volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y vino el asna al ángel de Jehová y se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. O sea, el asna estaba que no iba a pasar, porque estaba viendo lo que Balaam no podía ver. El animal estaba viendo lo que él no podía ver. ¿Y por qué él no podía ver el ángel de Jehová? Si ya Jehová había hablado con él. Jehová hablaba con Balaam. Balaam escuchaba la voz de Dios. Balaam tenía una comunicación con Dios, pero no pudo ver el ángel en el camino, que lo vio el animal, porque estaba completamente desenfocado y desorientado. Porque es que él era profeta, pero la gloria de los hombres pudo más que la gloria de Dios. Y esto me traía a la mente la palabra que está en Juan 12, en Juan capítulo 12, versículo 43, porque dice la palabra del Señor, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto fue lo que Balaam tenía en su corazón y no le permitió ver el ángel de Dios. No lo permitió ver. Veía todo, pero el animal fue el que vio el ángel, no Balaam. Y continuamos. El Señor le pone ese obstáculo a Balaam para que el asna no pasara. Y dice que en una acostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. O sea, estaba tan molesto porque el asna se tiró que no iba a pasar. Él se enojó tanto que azotó y agarró al asno con un palo para pegarle. Y entonces dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna. El Señor le permitió al animal que hablara. Wow, una cosa impresionante, una cosa de solamente el Dios infinito, el Dios inigualable. Le permite el Señor abrir la boca del animal, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? 3 veces le pegó Balaam al asna. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Y
¿he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. O sea, todavía el animal está hablando a Balaam y él no había caído en cuenta que lo que él estaba viviendo era algo sobrenatural. Era algo sobre inigualable, sobreimaginado, de que el animal te hablara. Y él todavía no había caído en cuenta que el animal estaba hablándole a él y que él estaba entendiendo lo que el animal estaba diciendo y el animal estaba entendiendo lo que él estaba respondiendo. O sea, él no había entendido, estaba tan cegado por la codicia, por la avaricia, por la riqueza natural, que literal se estaba desenfocando y estaba tan desenfocado en lo que estaba sucediendo en su vida, que era algo sobrenatural. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Que muchas veces no podemos ver lo que se está moviendo de manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Muchas veces no podemos entender y estamos viendo milagros en nuestra vida y estamos desenfocados. Estamos viendo todo menos lo más importante, que es el milagro y la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto es lo lindo de estas porciones semanales. Esto es lo lindo de estudiar esta palabra, porque trabaja cada parte de nuestra vida. Y esto está escrito, cada historia que está escrita en la Torá, como la historia de Coré, como la historia de Balaam, como la historia de todas esas personas que pasaron por muchas cosas, para que nosotros tengamos ejemplo y no hagamos lo mismo. Y entonces tuvo el Señor que abrirle los ojos a Balaam, quitar la ceguera que Balaam tenía, para que viera el ángel que le estaba haciendo obstáculo en el camino con una espada, que era el que no permitía que el asna siguiera. Tuvo él que ver eso para poder entender lo que estaba pasando en ese momento. Porque el Señor tuvo que traer una intervención. Porque si el Señor no intervenía, Balaam llegaba a ese lugar y iba a maldecir al pueblo, porque él estaba en búsqueda de la riqueza del hombre. Él estaba en búsqueda de la vanagloria humana y no de agradar y hacer lo que Dios quería que hiciera, lo que Dios estaba dando en una orden que le había dado desde el principio, que él nunca debió de haberle preguntado nuevamente a Dios, ¿puedo ir? Él debió haberlo rechazado, porque ya Dios le había dado una orden y la orden era: no irás. No irás. Y por eso yo creo que Balaam tenía un llamado y que era un profeta, porque él tenía una comunicación con Dios. Él tenía una relación con Dios. Él conocía al Dios de Israel. Él conocía ese Dios y Dios le hablaba a él, pero muchas veces pasa como, y esto me traía también a la memoria lo que pasa con el profeta joven y el profeta viejo. Muchos de los profetas se apartaron de Dios y el Señor manda al profeta joven y le dice: no vayas, no comas, no hagas esto. Y hizo lo que el profeta viejo hizo y murió. Entonces, muchas veces podemos tener un llamado de Dios, podemos tener un servicio de Dios, pero tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y poner nuestra mirada en Dios y no en las cosas naturales o en las cosas que están alrededor, que nos ofrece el mundo. Las riquezas del mundo. Por eso el Señor dice que las riquezas de este mundo, a la verdad, ellos ya tienen su recompensa, porque buscan las riquezas y la vanagloria y la gloria y la exaltación de este mundo, del hombre, y no la de Dios. Entonces es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en Él, porque Él es el que nos mostrará el camino en que debemos andar, porque sobre nosotros Él ha puesto sus ojos, dice su palabra. Entonces, esto es lo que a mí me llamaba mucho la atención,
Porque a pesar de que él tenía una relación con Dios, a pesar de que él oía la voz de Dios, en ese momento él se desenfocó tanto por la gloria que le estaba ofreciendo el pueblo y el rey de Moab, que por lo que Dios le estaba ordenando. Y Dios tuvo que aparecerse en medio de su camino. Y dice que el ángel, y dice que entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me había visto y se apartó luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. O sea, el ángel le está diciendo a Balaam: esa asna me vio y se apartó del camino para que yo no te matara. Porque si el asna hubiese seguido, te mato y la dejo viva a ella. ¿Y por qué el Señor se le aparece? Porque vio que el camino que estaba andando Balaam era camino de perverso. Pero ¿cómo que era camino de perverso si el Señor le había dicho la segunda vez que él le consulta que fuera, pero que hiciera lo que él le ordenara? Entonces, ¿qué había en el corazón? Y ahí me traía a la mente la palabra que dice que Dios, el hombre, ve lo que está externamente, pero Dios ve nuestro interior, el corazón. Entonces, Dios vio el corazón de Balaam, vio que en ese corazón había perversidad. ¿Y cuál era la perversidad? Codicia, riqueza, avaricia, gloria humana, exaltación del hombre. No le importó ni tan siquiera obedecer la voz de Dios, porque él quería, el ego de él era mayor, la vanagloria. Amaba más la riqueza del mundo, lo que le ofrecían, que la riqueza y que la gloria de Dios. Y entonces el Señor vio que su camino era perverso. ¿Por qué? Porque si el Señor no se le aparece, él hubiera ido y hubiera hecho todo lo que ellos querían que él hiciera. ¿Y qué era lo que ellos querían que él hiciera? Maldijera al pueblo de Dios. Y el Señor tuvo que aparecerse en el camino para que él no maldijera a su pueblo. ¿Por qué? Porque él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer porque la riqueza lo había cegado por completo. Y aunque él por fuera estaba igualito, pero Dios estaba viendo su corazón. Él dirá: ay, pero es que Dios me dijo que fuera, por eso yo fui, porque Dios me dijo que fuera. Pero ¿qué había en tu corazón? ¿Qué había en su corazón? ¿Cómo hoy nosotros estamos caminando? ¿Qué hay en nuestros corazones? Y muchas veces estas cosas nos hacen tener un alto, un stop, y autoexaminarnos, autoanalizarnos, autoestudiarnos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay ego? ¿Hay altivez? ¿Hay vanagloria? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque nosotros podemos ver lo que está afuera, lo externo, pero Dios ve lo interno. Entonces, seguimos. Entonces, el Señor dice que la iba a dejar viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes. O sea, ya que estaba viendo todo, le dice: no, pero es que Señor, yo pequé, yo pensé que no eras tú. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto.
y he pecado, yo me voy a devolver. Pero ¿qué había en tu corazón? ¿Qué había en tu corazón? Entonces el Señor le dice, no, 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 sigue tu camino, pero vas a hablar lo que yo voy a decirte que hables. Y eso era necesario que pasara para que él no maldijera al pueblo, para que él viera que Dios estaba ahí y que donde él botara una palabra, no le iba a ir bien a él. Entonces, oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Armón, que está en el extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vieron a Kiriat Usub. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Entonces, Balaam, mire por qué yo digo que Balaam sabía de sacrificios y de todos los servicios. Porque Balaam le dice a Balac, edifiquemos aquí 7 altares y prepara aquí 7 becerros y 7 carneros. Balaam sabía y conocía los sacrificios de ofrenda, los altares sacrificales. Él lo conocía, él sabía, él tenía conocimiento del Dios de Israel y conocía al Dios de Israel. Y quiero compartirte esta palabra, esta reflexión, porque muchas veces nuestra vida, nuestro entorno se ve en estas situaciones, en las riquezas. Muchas veces nos desenfocamos por las adversidades, por las situaciones, o nos desenfocamos porque queremos enfocarnos en la riqueza de este mundo, en qué quiero hacer, cómo quiero emprender, qué quiero ganar, y nos desenfocamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy quiero traerte esta reflexión porque esta reflexión habló muchísimo a mi vida. Hoy quiero que reflexiones en esta palabra. No te desenfoques, no veas ni a tu izquierda ni a tu derecha. Mantente mirando arriba, al frente, al autor y consumador de nuestra fe. Mantente poniendo tu mirada en Dios, porque de Él vendrá tu socorro.